está acompañando el maestro en ciencias, Jorge Escutia. El maestro es biólogo y su maestría la hizo en biología ambiental en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es consultor en gestión de innovación para Innova UNAM y es académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También es revisor acreditado del CONACYT en el área agroalimentaria y biotecnología. Ha sido evaluador de proyectos de Indesol y Fondo de Innovación Tecnológica del CONACYT. El día de hoy nos acompaña con el tema de cartera de proyectos y niveles de madurez de la tecnología y la manufactura, que también se le puede conocer como TRL y MRL. Entonces, bienvenido, maestro. Hola, buenos días. Pues muchas gracias a todos por la presencia y bueno, me parece que esta es una buena oportunidad para mostrar un poco del trabajo que estamos realizando en la Dirección de Gestión de Innovación de Consúltanos de CIHOP. Agradecerles también a mis colaboradores, a Mariana Sánchez, Montserrat Casas, Mario Morales, que bueno, parte del trabajo que voy a mostrar, lo he realizado con ellos, y también a Arturo Arteaga y Fernanda Castillo, que también han estado colaborando conmigo. Entonces, bueno, pues agradecerles. Esto que vamos a ver es una herramienta de planeación que se llama cartera de proyectos. Eh, es una herramienta que deriva también de otra herramienta que se llama mapa de ruta tecnológico. En esta ocasión lo vamos a revisar, pero ejemplifica muy bien lo que podemos hacer para organizar procesos de innovación que pueden ser desde proyectos académicos, proyectos en empresas y también en emprendimiento. Es muy importante contar ahora con acoplarlo a otra herramienta que es los niveles de madurez de la tecnología. De hecho, desde hace aproximadamente unos 5 años, CONACYT ha adoptado, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha adoptado la evaluación de los niveles de madurez de la tecnología para evaluar sus proyectos. Entonces, bueno, nos hace oportuno y conveniente incorporarlos. Entonces, si me pasas la siguiente, por favor. Claro, nada más antes de comenzar, si tienen alguna duda, hay un botoncito que dice preguntas y respuestas, question and answers, y también pueden chatear. Bueno, la sesión la dividí en tres partes. La primera es explicarles, bueno, qué es una cartera de proyectos, ponerles algunos ejemplos. También en la dirección bajo mi cargo hacemos estrategias de gestión de financiamiento. Para nosotros es muy útil incorporar en la cartera de proyectos pues, estas estrategias. De hecho, diseñamos una herramienta que estará disponible. Oscar les va a enviar al final de la sesión o les va a compartir un link que pueden ustedes descargar, la pueden editar. Esa cartera de proyectos es el instrumento que nos permite organizar, ¿no? Y generar estrategias de financiamiento. Y también vamos a revisar y vamos a tener una primera aproximación a los niveles de madurez de la tecnología y la manufactura. Esto con la intención de tratar de incorporar a la cartera los niveles de madurez de cada proyecto. Entonces, bueno, pues básicamente eso es como dividir la sesión. Y también, bueno, nos interesa mucho pues interactuar con ustedes y saber qué tipo de proyectos tienen y cómo pueden incorporar esta herramienta de la cartera y los niveles de madurez a sus proyectos, a sus empresas. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Entonces comenzaré con la cartera de los proyectos y los ejemplos. Estos son ejemplos, muchos de ellos reales. Les digo que en el área bajo mi cargo, bueno, pues tenemos estos ejercicios de planeación continuamente y bueno, vamos a mostrar algunos ejemplos. Por favor, la siguiente. Esta parte es una definición que estamos usando en la dirección de innovación.
sí, Hopsi, consúltanos. La cartera de proyectos es una herramienta de planeación del desarrollo tecnológico que integra los intereses de la organización. En la planeación mucho tiene que ver con cuáles los horizontes de actividades en diferentes tiempos que una empresa o un proyecto de emprendimiento o de alguna organización quiere desarrollar, ¿no? Entonces, siempre les digo que es un menú, ¿no? Es como cuando uno se sienta, cuando uno va a un restaurante y dice, bueno, a ver qué te apetece hacer, ¿no? Eso en función de qué cosas quieres desarrollar y si lo piensas en términos del menú, también tiene que ver con los costos, ¿sí? De cuánto dinero dispones o si tienes una situación ilimitada. Entonces, una cartera es un menú, ¿no? Es un menú donde uno selecciona aquellas cosas que sean de interés para desarrollar. Entonces, también es un documento de trabajo. En términos de documento de trabajo, pues es algo que pues son cosas que están cambiando. Piensen ustedes la situación por la que estamos pasando actualmente. Esta parte de los documentos definitivos pues, ya no existen, y sobre todo si pensamos en ciencia, investigación y desarrollo, pues nada está escrito en piedra. Entonces, bueno, todos los documentos son hipótesis de trabajo, donde uno plasma aquellas cosas que sean de interés. Entonces, ese documento de trabajo, bueno, pues es algo que está cambiando, pero también es una guía que te permite tomar decisiones y como parte del menú, pensando, haciendo la analogía con sentarse a la mesa en un restaurante, pues permite la elección de los proyectos ejecutar bajo ciertos criterios, ¿no? Que también los vamos a revisar. Otra, que esa es la tercera, es la segunda parte de la plática, lo que vamos a ver es, desde la dirección, nosotros en la Dirección de Gestión e Innovación hemos incorporado como principio en la cartera de proyectos aquellas posibles fuentes de financiamiento, ¿no? Que posibilitan el diseño de una estrategia de financiamiento. Entonces, es muy importante saber cuánto cuestan los proyectos, de dónde se van a sacar los recursos. Piensen ustedes igual, regresando al esquema de cuando hacemos un presupuesto para ir a una salida recreativa, por ejemplo, ir al cine, pues tenemos cierto presupuesto, ¿no? Y tenemos varias opciones que podemos hacer, ¿no? Desde pues, comprar uno de estos paquetes de palomitas, refresco y estas cosas, y tenemos un presupuesto, ¿no? Entonces, cuando éramos estudiantes o cuando éramos jóvenes antes, pues dependíamos de una estrategia de financiamiento, pues que ya sé que teníamos una beca o pedíamos dinero a nuestros padres, entonces, ¿de dónde sacar el dinero siempre es un tema? Entonces, bueno, hoy más que nunca, pues hay que pensar de dónde vamos a fondear estos proyectos, esta cartera. También otro elemento que hemos incorporado, que se nos hace muy importante, es incorporar las vinculaciones, ¿no? O sea, piensen, sobre todo ahorita con este asunto de las redes de colaboración o estos asuntos virtuales o estos conceptos de industria 4.0, donde los diseños se hacen en un lugar, la producción en otro, la logística la trabaja otra empresa. Estos asuntos son cada vez más cotidianos y las vinculaciones pues, permiten diversificar la cartera de proyectos y también agregar valor, ¿no? Entonces también vamos a ver algunos ejemplos. Y también algo que es un ejercicio que nos gusta mucho realizar cuando tenemos cartera de proyectos es identificar la conexión entre los proyectos, saber si tenemos plataformas de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejercicios, nos van a ver cuando ustedes trabajen sus carteras. Y bueno, pues para nosotros estos es algunos de los elementos que conforman la cartera de proyectos y la que lo definen. ¿Me paso a la siguiente, por favor? Bueno,
Aquí están viendo un ejemplo. Este es un ejemplo de cartera de proyectos. Es una presentación muy simple, pero bueno, atrás hay varias maneras. Piensen que es un menú, o sea, por ejemplo, ahí estamos viendo uno de los proyectos que yo he estado trabajando desde hace varios años, donde estamos gestionando la cartera de proyectos para un tipo de plantas, ¿no? Ornamentales. Entonces, eh, ahí hay un cliente que estamos trabajando, que es Itabi, que es una red de productores de plantas nativas mexicanas. Pueden visitar la página, está disponible. Están eh, comercializando y contribuyendo a que los productores comercialicen plantas. Y entonces, bueno, con ellos se diseñó una cartera de proyectos donde eh, la unidad tiene que ver con el tipo de plantas que se comercializan. Por ejemplo, en la parte superior estamos viendo las crasuláceas y del lado derecho superior también estamos viendo los ejemplos, ¿no? En cactáceas también estamos sugiriendo algunos géneros de plantas que son potenciales a comercializar y también una modalidad sobre plantas nativas, que es el jardín de polinizadores, y también de agaves, ¿no? Ahí estamos viendo solo agaves ornamentales. Entonces aquí el énfasis está haciendo sobre las plantas, pero plantas de ornato. Entonces, algunas de ellas también son medicinales, pero el énfasis no lo hacemos ahí, lo estamos haciendo sobre las plantas de ornato, igual que los agaves, ¿no? Por ejemplo, hay muchos agaves que están muy vinculados con la industria mezcalera, ¿no? Con la agroindustria o con industria si estamos pensando en el nequén o fibras, ahí es otra industria, ¿no? Aquí solo estamos viendo ejemplos de qué podemos hacer con las plantas, con este conjunto de plantas, pero con énfasis en plantas ornamentales, ¿no? La cartera cambia si el objetivo cambia, ¿no? En este caso, si cambiamos el énfasis hacia plantas medicinales o plantas alimenticias, ahí cambia el énfasis. Serían otro conjunto de plantas. Entonces, como ven, bajo este esquema, lo que estamos proponiendo es ver a las plantas como un conjunto de productos, servicios de ornato, ¿no? Para áreas verdes, para cosas de arreglos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, así se presentan las plantas, lo que habría detrás de, de una cartera de proyectos así, pues son especificaciones técnicas de las plantas, de cuánto viven, cuánto se cultivan, cómo se cultivan, el método de manejo, también cosas como los costos de cuánto cuestan las plantas, ¿no? Entonces estoy mostrándoles de manera simplificada un ejemplo. Hasta vamos a ver otro. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Aquí lo que vamos a ver es, bueno, la herramienta, ¿no? Como tal. Esta herramienta es la que les va a compartir Oscar. Entonces, bueno, ahí estamos viendo los ejemplos. O sea, ustedes pueden poner en la primera columna todos sus proyectos, que irían del 1 al N, ¿no? Es muy bueno tener varios proyectos. Eso habla acerca del tipo de organización, ¿no? Un tipo de organización con varios proyectos. Eh, es una organización creativa, está buscando la innovación. A veces es muy rico trabajar con ese tipo de organizaciones porque a partir de una cartera de proyectos se pueden explorar varios tipos de negocio, ¿no? Es muy interesante lo que podemos hacer ya una vez enlistándolos. Luego sugerimos que pongan cuánto podría costar ese proyecto, o sea, ese desarrollo. Eh, Me gustaría, por ejemplo, pensar en ejemplos de empresas que desarrollan cosas en agroalimentario. Entonces, hay empresas que tienen su cartera de productos. A ver, me gustaría regresar por ejemplo, lo que está pasando en la industria de los lácteos. Eh, por ejemplo, Lala o
pura, está teniendo líneas de producto diferentes, a ese tipo de esquemas que se le llaman ampliación de extensión de línea, por ejemplo, dedicada, o sea, leche descremada, leche eh, ultra pasteurizada, premium, artesanal. Todos esos son proyectos, fueron en su momento proyectos, ahora son productos. En su momento, cuando eran proyectos, les dedicaron un costo para el desarrollo, ¿no? ¿Cuánto cuesta desarrollar esos productos? Por ejemplo, a ver, vamos a hablar de una situación como ahorita. Si queremos desarrollar, le estaban pidiendo a algunas empresas automotrices desarrollar eh, ventiladores para los respiradores. Sí es posible hacerlo, pero esos son nuevos proyectos que tienen que destinarle un costo, ¿no? Se debe de presupuestar. O es lo que está pasando con muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que ahorita echaron a andar muchos proyectos de entrega a domicilio, o ya lo tenían previsto y lo tenían presupuestado y por eso lo habilitan, ¿no? Entonces, todos esos proyectos, o Gmail, que ahorita ya habilitó a la plataforma de Meet para videoconferencias, todos esos desarrollos, que ahora son productos, tuvieron una etapa de proyectos en desarrollo y se presupuestó, ¿no? Y pensando también en estos de avances, de porcentaje de avance, pensar en qué tan avanzado lo tienen en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, Meet, que es la plataforma de análoga Zoom, homóloga Zoom, para en el sistema de Google y de Gmail, tiene un porcentaje de avance ya listo del 90% o 50%. O piensen en WhatsApp, ¿no? Que ya se pueden hacer llamadas múltiples, ¿no? Se tenía ya el desarrollo tecnológico, y entonces, bueno, ya era muy fácil, hace unas semanas lo habilitaron, ¿no? También a nosotros nos gusta incorporar el grado de complejidad, es decir, si estamos ante un reto tecnológico muy grande, por ejemplo, pensando ahorita en varias farmacéuticas, están revisando acerca de la viabilidad de habilitar algunos de sus desarrollos tecnológicos en tratamiento, vacuna y desarrollos para el COVID. Están viendo qué tan complejo es. Pensando, por ejemplo, en una farmacéutica, pensando en, por ejemplo, genéricos intercambiables de Dr. Simi, ¿no? Ellos podrían desarrollar una nueva vacuna, tal vez es más complejo que para Sanofi, que es una de las empresas más importantes de medicina, o BAF, o Bayer, ¿no? O sea, ¿qué tan complejo es desarrollar eso? ¿No? Entonces también tiene que ver con tus capacidades tecnológicas, ¿no? Entonces sí sería bueno incorporarlo. Ahora, ¿qué tan rentable es desarrollarlo? Esto es muy importante porque, por ejemplo, puede ser algo muy complejo, pero si tú lo logras, puede ser algo sumamente rentable, ¿no? Entonces esa cuestión a lo mejor es bien útil y bien importante, poder tener accesible, ¿no? Esa, esa tecnología y habilitarla pronto. Ahora, ¿qué tan rápido la puedo monetizar, no? Por ejemplo, hay desarrollos, pensando en, me regreso un poco a la industria de los lácteos, hay desarrollos que ya se tenían para cuando se tenía la leche deslactosada, descremada, de alta proteína, y a lo mejor el mercado no estaba listo para ese tipo de proyectos y 10 años después ya lo está. Entonces, a lo mejor ya hay desarrollos tecnológicos para un montón de productos, pero el mercado todavía no está listo, ¿no? Pensando, por ejemplo, si me salto a otra industria, por ejemplo, la industria de las telecomunicaciones, que ya está la tecnología 5G, ¿no? Disponible. Nada más que el mercado todavía no la puede asimilar porque es muy cara, ¿no? Entonces, o no están los aparatos todavía, o no están todos los aparatos. Bueno, entonces, ¿qué tan rápido se puede monetizar? Es importante.
También la vinculación con socios tecnológicos, aquí pueden ser de diferentes tipos, pueden ser instituciones académicas, otras empresas, el gobierno mismo. Entonces, en desarrollos de, por ejemplo, tipo COVID, que ahorita se están haciendo para medicina, pues estamos viendo un esquema de innovación abierta donde varios participantes eh, están colaborando, ¿no? Pues con la intención de avanzar, de resolver, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora que se abren las patentes o se da acceso a las patentes, bueno, también es muy importante ese tipo de colaboraciones en innovación abierta. Y esta última columna que les comentaba de las posibles fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, esta es una herramienta que se ve sencilla, pero bueno, pues hay un montón de información que uno debe de generar para empezar a aterrizar, ¿no? Si me pasas la siguiente, por favor. Ay, a ver, aguantas que ya se trabó esto. Ah, bueno, y con calma, ya ven estas cosas tecnológicas como son. Entonces, pues vayan teniendo sus preguntas. Entonces, bueno, ya cuando tenemos una cartera de proyectos, pues, ¿qué hacer, no? Lo primero que yo sugeriría es priorizarlos. Es decir, definir a partir de qué criterios consideren más relevantes, pues, cuál es el primer proyecto. O lo que uno llega pensando en el asunto del menú, por cuál empiezas, ¿no? Tienes ciertos criterios. A lo mejor puedes empezar. Siempre hacemos esto, ¿eh? O sea, en todo momento estamos muy, muy en función de la elección. Y los criterios cambian o sea, las situaciones cambian, ¿no? Por ejemplo, muchas de las empresas traían, insisto, en cartera de proyectos, eh, la entrega a domicilio o la virtualización. Entonces, ahorita se convirtió eso en prioridad. Entonces, bueno, pues, o ya el uso de las redes sociales para el comercio, ¿no? Entonces, la priorización cambia en función de las condiciones, tanto de la empresa como del entorno o de los proyectos, ¿no? Entonces, es bien importante, por eso también les decía que es un instrumento de trabajo, es un documento de trabajo. Pues es como algo que estás todo el tiempo trabajando. Entonces, bueno, ahí es muy bueno hacer esa priorización. La priorización son decisiones que uno toma en el momento, pero también pueden cambiar. Me paso a la siguiente, por favor. Otro de los ejercicios que se puede realizar con la cartera de proyectos es saber si tenemos una plataforma. Esta parte es muy interesante porque al tener varios proyectos podemos ver algunos y los integramos y los hacemos uno. Es decir, juntas el proyecto 1 con el 4 con el 5 y pues ya tienes un macro proyecto. Esto, por ejemplo, si pensamos en lo que les mostré hace un momento de las plantas, pues podemos decir que si tenemos plantas de ornato, puedo yo juntar la producción de cactáceas, crasuláceas en un solo proyecto, porque muchas de las especies son especies que están en peligro de extinción. Entonces ya tendría un proyecto grande de plantas en peligro de extinción. Si junto eh, las de jardín de polinizadores con las crasuláceas, pues a lo mejor tengo sistemas de naturación. Entonces, es bien interesante ver si podemos o sea, cómo interactúan los proyectos y podemos hacer un proyecto más grande. Entonces, si tienen eso, es bien interesante, ¿no? Que es, me regreso un poco a lo de los ventiladores. Por ejemplo, les están pidiendo o les pidieron en Estados Unidos a Ford, a las empresas automotrices que se dedicaran a hacer ventiladores, porque justo sus tecnologías de los motores y los sistemas de ventilación de los autos, y también la parte de planta de producción, bajo condiciones de inocuidad y de sanitización, permite hacerlo. Entonces, ellos tienen una plataforma tecnológica. Es decir, eh, tienen las condiciones para desarrollar. Entonces, eso lo pueden ver ustedes en sus proyectos o
Ahorita trabajamos muy de cerca con un proyecto de Adfil, que es una empresa de filtros para sistemas de aire acondicionado, que pudo hacer y tenía las condiciones para realizar mascarillas N95. Entonces, esas cosas, Adfil tiene una plataforma de desarrollo que puede habilitarse para esos desarrollos. Entonces, es bien útil y bien padre saber si nuestros proyectos se prestan para hacer una plataforma. Entonces, ¿me pasa la siguiente, por favor? Bueno, ya voy a pasar a la parte de la estrategia de financiamiento. Si me pasa la siguiente, por favor. Aquí, bueno, ya una vez que tiene uno la cartera de proyectos, este es un trabajo que realizó Mariana Sánchez y Mario Morales para una investigadora con la que trabajamos. Y ya que tienes todos esos proyectos posibles, bueno, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Aquí en este caso, pues estamos mostrando algunas de las fuentes de financiamiento. Este es un instrumento, una base de datos que se generaron en el área de gestión de innovación, donde pues mostraban la institución convocante, la fecha de apertura, cuánto dinero da, cuál es el objetivo y algunas limitantes. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una estrategia de financiamiento. Este es un resumen. Entonces, como ven, bueno, pues cambian, ¿no? O sea, ya una vez que tengo la cartera y lo acopla con esta estrategia de financiamiento, pues ya más o menos empiezas a armar un plan de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, eliges con qué proyecto empiezas y también qué tipo de convocatoria podrías abordar. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Este sigue siendo la convocatoria, entonces, esa estrategia de financiamiento. Entonces, como ven, bueno, pues cambian. Por ejemplo, también este funciona como un menú. Dices, bueno, pues a mí me gustaría, por ejemplo, si solo analizamos esta lámina, me interesaría utilizar la eh, abordar las convocatorias de la Fundación Internacional. Una, porque los montos son más atractivos y está abierta todo el año, ¿no? Entonces, este, parece ser que no tenemos limitantes en el financiamiento y pues por el tipo de proyectos que desarrollamos, pues se tienen que realizar alianzas entre el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil. Pues suena muy atractivo poder hacerlo así, ¿no? Entonces, habría que ver cuáles son los criterios que utilizamos. También aquí hay criterios de elección, ¿no? Entonces, como ven, pues tenemos dos tipos de instrumentos que se enlazan, eh, que podrían ser de muchísima utilidad a la hora de decidir por qué proyecto empezar. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, ya un poco para cerrar y empezar a interactuar un poco con ustedes, pues les voy a mostrar ya una vez que tienes la cartera de proyectos. Otro de los criterios que puedes utilizar es qué madurez tecnológica tienen esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en proyectos de empresa, pues a mí me gustaría desarrollar o intentar explorar el mercado a partir de los proyectos más maduros, ¿no? Los que estén más cercanos al mercado, los que más sean con un potencial más cercano a la comercialización. Y también aquellos proyectos cuya manufactura se pudieran realizar. Igual me quiero regresar al caso que les decía de los ventiladores, ¿no? Por ejemplo, esta empresa es muchísimo más fácil pensando en la manufactura para estas empresas automotrices o para Adfil que pudieran realizarlo y lo realizan en cuestión de semana, a que una empresa como Doctor Simi o el mismo IMSS, pensando en que el IMSS dijera, bueno, el mismo ejército, que hubieran puesto al ejército mexicano a realizar ventiladores. Pues fíjense que tienen la capacidad de ingeniería, o sea, la pueden hacer, o sea, el ejército mexicano puede hacer un montón de cosas, tienen las capacidades, pero tal vez no tengan infraestructura, es decir, condiciones de sanitización, o a lo mejor lo pueden hacer en un hospital, ¿no? Este,
Eh, Estamos viendo muchos casos de reconversiones, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los centros COVID, ¿no? O lo que han estado haciendo del centro Banamex, que lo convirtieron en una área COVID, de atención primaria COVID. Por ejemplo, ahí la manufactura tiene que ver si hay condiciones para generarlo, ¿no? O sea, si podemos generar esos ambientes de sanitización. Entonces, estamos viendo muchos ejemplos de ese tipo. Por eso es posible ver estas reconversiones productivas en casi un tiempo de semanas, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante lo que se puede ver, eh, y tiene que ver con estos dos elementos. Jugar en saber si la tecnología ya está madura y puede entrar al mercado, esa es una. Y otra es si tengo las condiciones para elaboración, ¿no? Y nos pasó, por ejemplo, pensando en algo de manufactura, es pensar el asunto de la virtualización del trabajo y de las clases, ¿no? Este, por ejemplo, la universidad, la UNAM, tiene toda una plataforma de un sistema de educación en línea, ¿no? Teníamos la tecnología y también la infraestructura y la manufactura para poder hacer cursos en línea y dar continuidad al trabajo de la academia. Es posible hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy, muy interesante estos ejercicios que estamos viendo. Cada vez va a ser más fácil hacer las cosas y, y también lo que están viendo ahorita en la manufactura, por ejemplo, pensando en las vacunas, estamos viendo que se van a hacer vacunas en tiempo récord, ¿no? Entonces es bien, bien interesante este momento. No solo es una tragedia, pues es una tragedia, mucha gente está falleciendo, hay muchas empresas que están cerrando, pero también hay muchas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, si me pasa la siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, retomo, aquí voy a tratar de vincular con lo que hemos estado viendo en la cartera de proyectos. Aquí estamos viendo 4 secciones de tipos de proyectos. Esta es otra manera de presentar una cartera de proyectos, que ahí la sugerencia es hacer un balance, ¿no? Hay 2 ejes, uno que tiene que ver con el grado de innovación que percibe el cliente y otro con el riesgo y el costo, ¿no? Por ejemplo, eh, básicamente los proyectos en general de las empresas se enmarcan en la primera sección, en la sección de abajo, que tienen que ver con reducción de costos y mejora continua, ¿no? Eso es típico, ¿no? Es muy, muy típico, son de los negocios, son rentables muy rápido a corto plazo y en general las empresas le dedican el 80% de los nuevos proyectos, esos proyectos a los recursos, ¿no? A ese tipo de proyectos. Los que son más de avanzada y un poco más nebulosos, y por eso los pongo con líneas punteadas, tienen que ver con extensión de línea, ¿no? Ahí la extensión de línea básicamente es tecnologías que ya domino, cómo las amplío, ¿no? Que es el caso que les estoy hablando acerca de, de lo que ha hecho Lala con los lácteos. Por ejemplo, estoy pensando en Nutrileche, y ese grupo Nutri que ya está vendiendo jamón. Esa es una extensión de línea, ¿sí? Eh, Déjenme acordarme de otra empresa que está haciendo ese tipo de cosas. Ah, pensando en estos yogur griegos, ¿no? Que están sacando una nueva línea de yogures griegos, ese ya es una extensión de línea, ¿sí? O que mismo Nutrileche se ponga a hacer queso, esa es extensión de línea, ¿sí? O que veamos que siempre es el ejercicio que les decía de clase, que si vemos que Bimbo, Grupo Bimbo, empieza a desarrollar alimentos para animales, eso sería extensión de línea, ¿sí? Entonces, bueno, es innovación incremental. Y los proyectos de innovación, pues son estas cosas novedosas que vamos a ver, ¿no? Justo es algo que es nuevo, que no es común verlo. Entonces, bueno, es como cuando, por ejemplo, nosotros que vivimos antes de los smartphones, eh, WhatsApp hace 10 años, hace 5 años, era una innovación, un proyecto de innovación disruptiva, ¿no? Mismo Facebook, todas estas cosas de Zoom,
¿no? Es innovación disruptiva. Ya ahorita ya se convirtió en una tradicional, pero bueno, existe, ¿no? Entonces, a ese tipo de proyectos de la franja de arriba, se les dé, en general, ese es un balance que hacen, se les dedica como el 20%. Entonces, así es como podrían ustedes balancear su cartera de proyectos, ¿no? ¿Me pasa lo siguiente, por favor? Aquí estamos igual viendo con respecto a la novedad, esa es otra manera de verlo. Ahí estamos viendo esos mismos proyectos, pero también mejor, incorporé otro tipo de proyectos para tipificar los proyectos. Pues tienen que ver con desarrollo de tecnologías, automatización, asimilación, cadena de base. Pues más o menos estamos viendo otra modalidad de cómo podemos mostrar esa cartera, ¿no? ¿Me pasa lo siguiente, por favor? Bueno, aquí me voy a detener un ratito. Lo que están viendo es una manera simplificada, se lee de izquierda a derecha y básicamente comentarles, o sea, lo que quiero que se queden con el espíritu es que los niveles de madurez de la tecnología es una herramienta que diseñó la NASA para sus desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, ya es de uso muy común y hay que familiarizarse con ella. Básicamente, digo, voy a hacer la lectura de la parte superior a la parte inferior. Lo que vamos a ver es que hay investigación básica, posteriormente va a haber investigación aplicada, donde ya empezamos a ver prototipos y finalmente ya vamos a empezar a ver un desarrollo de la solución integral. Me voy a pasar a la parte de abajo, voy a dividir un poco la investigación aplicada, la validación conceptual, desarrollo tecnológico, demostración tecnológica, comisionamiento de sistemas y operación del sistema. Y ya los niveles de TRL van del 1 al 9, donde el 1 estamos en la parte muy, muy básica o básica, y el 9 ya tiene que ver que un sistema o un desarrollo ya funciona, tiene una operación real, ¿no? Y en medio vamos a tener pues prototipos, cosas de laboratorio. Me voy a la parte de abajo donde tenemos ya los niveles de 4 y 5, tenemos prototipos alfa y debemos de empezar a tener ya una interacción con el usuario. Y finalmente ya un prototipo beta, ya, pues, ya en cosas más avanzadas, y finalmente vamos a tener ya una introducción en el mercado. Eh, Aquí quiero recuperar un poco lo que está pasando con los sistemas operativos de los smartphones. Ahorita vamos en el Android 10, ¿no? Entonces lo que está pasando es que estamos teniendo constantemente todos estos prototipos, ¿no? Generalmente estamos mucho trabajando, sobre todo en ese tipo de industrias que cambian muy rápido, como son el área de tecnologías de la información y la comunicación, con prototipos beta. Casi todos son prototipos beta que están iterando con el usuario, ¿no? Eh, Piensen en cuál era la primera experiencia a la hora de trabajar, de interactuar con Facebook, por ejemplo, o Netflix. Estamos viendo esa interacción constantemente. Ahora, por ejemplo, prototipos beta es lo que tenemos con los autos híbridos, aunque ya están muy estabilizados muchos de ellos. Pues las primeras versiones de autos híbridos eran prototipos beta. Ya poco a poco muchas vamos a empezar a migrar, ¿no? Entonces, también si seguimos leyendo hacia abajo, pues tenemos el concepto, el laboratorio, el prototipo, el sistema completo. Y luego, pues, finalmente, bueno, así es como, esta es una manera muy simplificada de verlo, los niveles de madurez de la tecnología. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Aquí yo ya lo quiero interactuar con los niveles de madurez de la manufactura. Igual van del 1 al 9, pensando en que, perdón, del 1 al 10, pensando en que al principio pues pensamos en, o sea, el planteamiento es, bueno, ¿qué se necesita para fabricar? ¿No? Piensen ustedes en todos estos desarrollos de cómo hacer los cubrebocas, cómo hacer los ventiladores, cómo hacer la vacuna. Por ejemplo, si pensamos en esos ejercicios, bueno, vamos a leer alguno. Por ejemplo, el 5. ¿Tenemos la capacidad de producir los componentes? Estos ejercicios que les estoy diciendo ahorita son tiempo real. O sea, las empresas están realmente pensando en decir,
por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la tecnología y la dominamos. Pensando en el ejército, ¿no? Tenemos la capacidad de producir prototipos de producción de medicamentos. ¿El ejército lo tiene o quién lo tiene? ¿Sí? Entonces ahí entra en el asunto de las vinculaciones. Esto que presentó la doctora Álvarez Buya hace el 23 de abril, que presentó del asunto de los ventiladores. Dice, bueno, en unas 3 semanas ya vamos a tener la producción, vamos a empezar la producción. Se tiene la capacidad de la línea piloto demostrada para las primeras pruebas de producción. Entonces esas cosas son, no solo hay que ver si la tecnología está madura, sino también tenemos la capacidad de producción. Ahorita hace un rato en la mañana escuché una entrevista con el secretario de Educación. ¿Tenemos la capacidad para echar a andar el servicio de educación en línea para todo el país? Estamos en posibilidades. Todo el mundo tiene internet. Esas son las cosas de la manufactura, tiene que ver con hacerlo real. ¿Podemos echarlo a andar? No lo podemos echar a andar. Entonces, si lo retomamos con sus proyectos, piensen ustedes, a lo mejor tienen todo para hacerlo. Pensando, por ejemplo, acabo de hablar con un colega que quiere echar a andar una producción de cárnicos, de embutidos. Conoce la tecnología, tiene las metodologías de puntos críticos, tiene muchas cosas disponibles. Tiene la infraestructura, conoce las certificaciones, sabe cómo exportar, puede hacerlo, ¿sí? Tiene la proveeduría de las materias primas. Esas son las cosas que uno se pregunta en la manufactura. Y como ven, el nivel de riesgo aumenta conforme más temprano está el proyecto y se hacen exploraciones tecnológicas, hay un aumento y disminuye conforme más nos acercamos a la producción real. Me paso a la siguiente, por favor. Ya un poco ya para ir cerrando y dar, bueno, pues sí, finalmente, pues agradecer eh, a las empresas que facilitaron la información, a la incubadora de ingeniería, que hemos estado colaborando con ellos, a los estudiantes con los que trabajo, los servidores sociales y físicos, y pues a la dirección. Me paso al final. Y bueno, creo que acabé en tiempo. La siguiente, por favor. Y bueno, me pueden contactar en mis correos electrónicos. Y pues muchas gracias. Me parece que podemos interactuar ya ahora y en preguntas y respuestas. Gracias, Oscar. No, al contrario. Ya tenemos una pregunta. A ver. ¿Existen tipos de proyectos o como concepto, maestro? Sí, lo que les estaba mostrando en esas gráficas, en esas líneas, no sé si me pudiera regresar un poco la presentación, un poco más, donde, miren, por ejemplo, pensando ahí, en esa puede ser también, por ejemplo, ustedes pueden tener varios proyectos con diferentes grados de niveles de madurez de la tecnología. Entonces, sus proyectos los pueden ubicar aquí, por ejemplo. ¿Sí? En la anterior, si me regresas una, ahí, por ejemplo, también tengo proyectos de automatización, tengo proyectos de innovación comercial. Innovación comercial, por ejemplo, ahorita mi mecánico, ya se me descompuso el auto, y el mecánico habilitó WhatsApp para hacer citas. Y otra de las cosas es que hace la visita al domicilio. O sea, te puede arreglar tu carro en el domicilio. Eso tiene que ver con innovación comercial. Pensando en la manufactura, él tendría que haber pensado en si tiene las capacidades de desplazar toda su herramienta y también a su equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, ok, Florencia, sí, yo creo que en un momento más se las pueden reenviar. Tengo un paquete, lo que les enseñé, les mandé algunos instrumentos. Les voy a enviar algo seleccionado. Este, no hay recetas para hacerlo. Está muy interesante esto de los TRL. Y también yo les invitaría a acoplarlo también con los niveles de madurez de la manufactura, ¿no? Que pensaran en eso. Casi todo lo que están viendo de los TRLs, Florencia,
pues es una lista de cotejo. De hecho, acaba de liberar ahora, hace 2 semanas, la COFEPRIS y CONACYT. eh, 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 bueno, y también CONACYT publicó una convocatoria para atención COVID, donde se tienen los niveles de madurez de la tecnología. Básicamente es una lista de cotejo y es un cuestionario donde te dice, ¿tiene alguna estrategia de propiedad intelectual para su desarrollo? ¿Sí o no? Si dice sí, ahí pues tienes que decir la evidencia. Básicamente es un cuestionario, pero vinculado con que armes una carpeta donde evidencies eso, es un portafolio de evidencias. Entonces está muy, muy interesante. Sí se los podemos compartir y se los voy a hacer llegar a Oscar. Esos no forman parte de los instrumentos, pero sí se puede compartir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo también puedo chatear. Dice, ¿qué tan conveniente es tener muchas fuentes de financiamiento? Es espectador anónimo. Y después, Ah, Rosas, perdón. Eh, bueno, yo creo que de una vez todas las preguntas, igual en algo pueden converger. Arturo sí. Rosas también pregunta, ¿cómo beneficia a las empresas conocer su nivel TRL y MRL? Entonces tenemos dos preguntas Ok. totalmente. Ajá, a ver, me quedo con la primera de qué tan bueno es tener varios proyectos. Pues Conveniente es tener muchas fuentes de financiamiento. las fuentes de financiamiento. Pues es el mundo ideal porque pasa que como cuando uno manda cotizaciones, ¿no? Generalmente del 10% del 100%, el 10% de las cotizaciones son válidas, ¿no? O sea, que las aceptan. Entonces, sí es bueno porque son ejercicios que uno manda la propuesta, te dicen que no y vas viendo de dónde sacar el dinero, ¿no? Siempre es bueno tener muchas opciones y concretarlas, ¿no? Y lo de los niveles de TRL para las empresas, pues es uno de los criterios que deberías de utilizar alguna organización para decidir por qué proyecto empiezas. Si vas o sea, pensando en los niveles también de madurez de la manufactura, si tú lo que quieres es salir ya a mercado, pues te interesa tener los niveles de madurez más cercanos a 9 o a 10. ¿Por qué? Pues porque son los que más puedes habilitar rápidamente, ¿no? Entonces, sí es muy conveniente. Por ejemplo, en general las universidades eh, están, tienen proyectos que van del 1 al 4. Entonces, pensar que las universidades puedan hacer desarrollos tecnológicos ahorita para COVID solos es bien complicado. Por eso entran las empresas. Entonces, las empresas generalmente deben de traer proyectos entre 4 y 7. ¿Por qué? Porque son los que más cercanos están al mercado, ¿no? Entonces, sí es muy conveniente tener esas estimaciones del nivel de los TRLs y los niveles de manufactura, ¿sí? A ver, otra De pregunta. acuerdo. Les acabamos de habilitar el micrófono a todos los espectadores, entonces, si alguien quiere hacer su pregunta de manera propia, puede activar su micrófono y podemos interactuar de manera más precisa a la hora de abordar las preguntas. Entonces, Arturo Rosas, no sé si con esto que acaba de comentar Jorge queda más sentada la duda o quieres participar con tu audio. De acuerdo, queda claro, está perfecto. ¿Alguien más tiene Bien, alguna Bernardo duda? Flores pregunta, ¿quién debería o conviene ser el encargado de desarrollar o coordinar la estrategia de la empresa? Eh, Mira, generalmente las decisiones las debe tomar el área directiva, o sea, la gerencia, pues sí, los directivos, los dueños de la empresa, o, pero quien debe de proveer la información, la alta dirección, o quien debe de proveer la información es el área de investigación y desarrollo. A veces es la misma empresa, ¿no? O sea, son la misma persona, ¿no? Cuando son empresas muy chiquitas.
pero en general así es la cadena de mando, ¿no? De toma de decisiones. Quien debe de proveer eso son la gente que hace investigación y desarrollo e innovación, y más de más, ¿sí? Y en conjunto se le ofrece la información al área de toma de decisiones como es la alta dirección. Entonces, en general, pues a mí la verdad es que estos ejercicios, muchos de los trabajos yo los realizo con el área de toma de decisiones. En general, yo soy quien encabeza el área de investigación y desarrollo. Entonces, bueno, algunas otras preguntas, dudas. En un ratito más, en un momentito más, le enviaré esta bibliografía. Digo, ya no se las puse porque, pues, digo, hay mucha información, pero les puedo compartir la información que está disponible. Algunas ya las seleccioné para que fuera más fácil, más, no tan ingenieril, pues llegar a ser muy pesado, pero sí sería muy bueno que empezaran a familiarizarse con ello. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, alguien, el espectador anónimo pregunta, si se tiene el proyecto principal, ¿puede salir al mismo tiempo la extensión de línea? Claro, claro. En realidad, pues todas estas cosas, digo, también que piensen que hay otras metodologías ágiles para prototipo rápido, entonces pueden hacer estas cosas, acoplarlas con ya metodologías ya de introducción en mercado. Lo ideal sería que, que los niveles de TRL ya los estuvieran vinculando también con cómo el cliente interactúa, ¿sí? Entonces, pueden hacer eso con los clientes. De hecho, por eso en el software nos ofrecen muchos demos, ¿no? Nos están ofreciendo ese demo como ese gancho de, bueno, pruébalo un momento y ya verás, ¿no? Y puedes mostrar diferentes cosas. Y extensión de línea, básicamente el asunto con extensión de línea son aquellas tecnologías que ya domino y que me pueden dar nuevos productos y servicios, ¿no? Ya lo que es muy, muy novedoso y son proyectos de innovación de alto alcance, pues es aquello nuevo, disruptivo, ¿no? Entonces, extensión de línea, pues sí, tendrás que interactuar mucho con el cliente, ¿eh? Eso sí, debes de interactuar mucho con el cliente y darle al cliente pues cosas que necesite, que quiera y que funcione. Me parece que en estos ejercicios de pláticas que han estado teniendo y pueden tener acceso, van a encontrar mucho eso, cómo hacer desarrollos centrados en el cliente. Entonces, estaba viendo una iniciativa que está haciendo el ITAM, donde invitaba cursos de, de compras consensuadas, ¿no? También interesantes, donde tú vas con el cliente armando la oferta de compra. Entonces, bien. Ahorita hay que ver mucho al cliente y ver qué es lo que necesita, ¿no? ¿Otra pregunta o más Sí, comentarios? en Facebook, Cintia Pérez Negrón nos comenta, hola Jorge, comentaste que tienes que cuestionarte si tienes el equipo o maquinaria para llevar a cabo tu proyecto. ¿Es conveniente empezar tu proyecto si aún no tienes la maquinaria, tener un proveedor externo o temporal o esperarte a que tú la tengas? No, justo Cintia, eh, lo que deberías de hacer es, si ya tienes el cliente, ya tienes entonces los, eh, pues sí, tener el material tú, ¿no? Ni la maquinaria. O sea, eso lo puedes subcontratar, ¿no? Entonces no es tan conveniente tener. Entonces, pues echarlo a andar. O sea, si ya tienes el cliente y tienes cómo proveer el servicio o el producto, pues no adquirir a tener los fierros, como decimos. De acuerdo, ¿Van a gracias. preguntar algo más? Sí, Armando Martínez también en Facebook nos comenta, las mentorías van a ser todos los miércoles y en dónde puedo verlo de nuevo. Ok, les Ah, comentamos
que toda la semana hay diversas sesiones de webinars con diferentes temas y diferentes consultores. Los horarios son a las 11 y a las 5 de la tarde. También aprovecho